He recibido algunos correos electrónicos. En primer lugar, un correo de Óscar Martínez Romero, que es el autor de la página web oficial de Bagatti, el pintor cajamarquino, y que publicará próximamente un libro acerca de este artista. Bien, resumidamente me dice que me he equivocado prácticamente en todo, se refiere a las apreciaciones que hice acerca de Bagatti, que debía estar mejor informado, y entonces expone una serie de consideraciones, pero ad hominem. El argumentum ad hominem es un argumento retórico. Y yo nunca, en mis apreciaciones, no solamente de pintores, sino en general de intelectuales y de creadores, nunca uso el argumentum ad hominem, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello, por ejemplo, me dice, en esta oportunidad se refiere a la vez en que me ocupé de este pintor, ¿no? Que usted ha debutado como crítico de arte, y crítico de arte entre comillas, ¿no? Le sugiero, pues, que esté mejor informado, enterado, y en todo caso, pues, que invite al autor Seifer, o que posiblemente lo invite a él, etc. Ese es argumentum ad hominem. Entonces, vea, estimado señor, seguramente todo lo que usted dice es cierto, ¿no? Entonces, si yo me he equivocado, pues, desde esa perspectiva, entonces, retiro pues todo lo que he dicho. Veo que hay mucha susceptibilidad respecto a este pintor. Incluso el señor me dice que por qué al referirme al sobrenombre de Bagatti usé el término alias. Bueno, vea, es muy sencillo. La palabra alias es una palabra latina que está en el diccionario de la Academia, exactamente como sinónimo de sobrenombre, no de apodo, de sobrenombre. Incluso hay un ejemplo ahí que la Academia pone fulano alias el tostado, si no me equivoco. Entonces, decirme eso a mí, después no haber consultado primero el diccionario de la Academia, ¿no? Bueno, entonces repito, señor, seguramente pues tiene usted razón en todo lo que dice, ¿no? No me voy a demorar en refutar primero, porque según dice usted, pues no tengo ninguna base para ello. Y además porque veo pues que hay una tremenda susceptibilidad, ¿no? Entonces que no se puede hacer la menor crítica de Bagatti, ¿no? Entonces, está bien, pues, será pues como usted dice, pero vea, ya no me vuelva a ocupar del señor Bagatti, no, porque si con ese motivo me van a enviar así cartas, ¿no? Que son pues la manifestación de un argumentum ad hominem. Repito, no uso nunca ese argumentum, porque es de la misma familia del argumentum ad terrorem y del argumentum ad ignorantiam, etcétera, ¿no? Son argumentos retóricos. Entonces, seguramente, repito, insisto, que todo lo que usted dice es cierto, pues, y que yo me habré equivocado, ¿no? Pero no, nunca. Primero, porque no conocía al señor Bagatti. Y segundo, porque nunca, en las apreciaciones que he hecho, no solamente de este pintor, de muchísimos otros pintores, los televidentes que me siguen saben perfectamente que aquí me he ocupado de muchos artistas. Nunca recurro al argumentum ad hominem, nunca. De modo que, bueno, eso es lo que tenía que decir. Luego acá hay un señor, que es el señor Carlos Mazzot, que me dice que oyó decir a un prestigioso y mediático andrólogo que el hombre no es multiorgásmico, ¿no? Y esto, pues, lo ha hecho dudar, ¿no? Porque quizá realmente si es así, ¿no? Él me dice que yo he manifestado en una oportunidad que la potencia sexual masculina tiene 3 bases fundamentales: tamaño, potencia y repetitividad. No. Yo he manifestado que hay 3 variables, ¿no? En la potencia, ¿no? O mejor dicho, que hay 3 potencias. Una potencia erectiva, que es la que normalmente tiene el macho humano. Una potencia durativa, que tiene un
sector de la masculinidad y una potencia repetitiva que solo la tiene unos cuantos, ¿no? Entonces normalmente el hombre tiene la primera potencia, ¿no? Pero no tiene generalmente las otras, ¿no? Para ser multiorgásmico hay que tener las tres potencias. Y entonces, claro, varones que tengan las tres potencias no abundan, pues. Entonces, por eso, normalmente, el hombre no es multiorgásmico, ¿no? Además, por el fenómeno anexo de la eyaculación, ¿no? Después de la tercera o cuarta eyaculación, pues ya el hombre no eyacula. Entonces tiene que haber un periodo refractario para que se genere nuevamente el esperma y se produzca, si es que se produce una nueva eyaculación. Pero repito, en comparación con la multiorgasmidad femenina, lógicamente no se puede comparar, pues, ¿no? en absoluto. Entonces yo diría que en principio y en general el hombre pues efectivamente no es multiorgásmico. Y cuando lo es, el número de orgasmos que alcanza está pues muy por debajo de la cuantía orgásmica de una mujer multiorgásmica normal, ¿no? Yo recuerdo a este propósito que en la memoria de Casanova, él dice que en una ocasión tuvo una cópula muy extensa, de varias horas, con una condesa, y que alcanzó 9 orgasmos, que es la única vez además que pudo hacerlo, ¿no? 9 orgasmos, dice Casanova. Bueno, pero comparados esos 9 orgasmos, pues con los orgasmos que puede alcanzar una mujer multiorgásmica, no son nada, ¿no? Es muy fácil que una multiorgásmica pues pase de los 20 orgasmos y de los 30, etcétera, ¿no? Incluso yo en mi columna del Comercio mencioné el récord orgásmico femenino, ¿no? En una hora, que no es un récord coital además, sino es un récord masturbatorio, y no es un récord inducido por la mano, sino con vibrador eléctrico, pues con la mano cansa mucho. Y la mujer en una hora alcanzó 100 orgasmos. Entonces eso no podría ser en la vida, pues jamás el hombre, ¿no? Pero ese es en acción masturbatoria, pero en acción coital, sí, 20, 30, ¿no? Armando Robles, yo recuerdo que se reía mucho porque tenía una amiga que alcanzaba así, fácil, fácil, 28, 30, ¿no? Y él contaba y se reía. El hombre no, pues no, está muy lejos de eso, ¿no? Entonces, sí, en general, el hombre no puede ser multiorgásmico, no puede ser, ¿no? En esto no tiene nada que ver el tamaño, o tiene poco que ver el tamaño, ¿no? Es como, digamos, en las clases de erección, ¿no? Hay una erección normal, digamos, que es la erección horizontal, ¿no? Hay una erección de 45 grados que ya es menos común. Y hay una erección vertical que es muy poco común, ¿no? ¿Qué tanto por ciento, qué porcentaje de la humanidad, del sexo masculino, tiene o puede tener una erección vertical? Más o menos, nos dicen las estadísticas, un 8%. Pero el 92% no puede, pues. Entonces, tampoco abundan los que tienen una erección de 45. Yo creo que a partir de los 20 años, en que comienza la involución muy paulatina del hombre, la mujer comienza a involucionar antes, 2 años antes, a partir de los 20 años ya es más problemático que alcance esa cuantía, ¿no? O sea, las grandes cuantías orgásmicas en el varón se alcanzan antes de los 20 años, ¿no? Y no se puede comparar, por ejemplo, la performance de un preadolescente con la performance de un adolescente. ¿Por qué? Porque el preadolescente puede más, pero por diversas razones, generalmente de orden social, no puede hacer más. En cambio, el adolescente sí puede hacer más, pero por razones de evolución sexual ya no puede hacer lo que puede hacer el preadolescente. Ojo.
Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Pero, repito, en general es cierto, ¿no? La mujer puede ser multiorgámica y lo puede ser muy bien. El hombre muy limitadamente. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya regresaremos. Carlos Bejarano ha publicado el libro Redacción Periodística. Es el libro de Carlos Bejarano, Redacción Periodística. Es una publicación de Universidad Alas Peruanas, 220 páginas, y hay ilustraciones. El autor cita los resultados de un estudio sobre la educación en el Perú, según el cual más del 80% de los alumnos peruanos tiene un desempeño desastroso, lo que va juntamente con el hecho de haber solo 200 colegios, tanto públicos cuanto privados, que pueden ser considerados aceptables. 200 solamente de los 60.000 colegios que hay en el Perú. Menos del 4% pasaría el examen, ¿no? Del control de calidad. El 96 o 97% es otro desastre. Bueno, a pesar de lo grave de la situación, el autor de este libro no se deprime y manifiesta lo siguiente: si bien es cierto que la educación peruana está en crisis, tal vez formándose bien, aspirando y logrando la excelencia, conseguiremos que esta crisis sea realmente nuestra oportunidad. Luego, el autor cita una observación del periodista Ryszard Kapuscinski, que dice: creo que para ejercer el periodismo hay que ser ante todo buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser periodistas. Sin embargo, le recuerdo al señor Bejarano que hay algunos creadores en diferentes campos del arte y del saber humano. Hay algunos creadores que han sido precisamente eso, creadores, y no precisamente buenas personas, ¿no? Yo recuerdo a este propósito que el doctor Luis Alberto Sánchez, refiriéndose al poeta Alberto Hidalgo, decía: notable poeta y pésima persona. De modo que puede haber por ahí alguna pésima persona que sea notable en algo, ¿no? En este caso me refiero pues al mundo del saber y al mundo del arte, ¿no? Ahora bien, admitamos que en general los periodistas tienen que ser buenas personas. Pero el hecho de serlo no depende del colegio ni de la universidad, sino que depende de la familia, del hogar. Y la familia y el hogar están en crisis y están además en una sociedad rapaz y violenta. Entonces, todas las influencias que reciba el niño durante los primeros 4 años de su existencia son influencias absolutamente decisivas en la constitución de la llamada personalidad básica. Pero si esas influencias vienen de una sociedad desquiciada, en la cual los más de los colegios son un desastre, entonces, ¿qué se puede esperar de ese niño, no? Es muy difícil de esperar algo bueno, ¿no? Yo no digo imposible, ¿no? Porque habrá casos, pues, ¿no? Pero en una sociedad así que ha profesado grandísima negligencia respecto a la familia y a la educación, lo que se puede esperar es muy poco, ¿eh? Por otra parte, el autor de este libro se desentiende de las 7 plagas que afligen a la humanidad desde mediados del siglo XX, a saber, la superpoblación, la violencia, la drogadicción y el narcotráfico, el terrorismo, la destrucción ecológica, el calentamiento global y el aumento general de todas las enfermedades. Y esto dicho no por el que habla, sino por la Organización Mundial de la Salud. Han aumentado todas las enfermedades, tanto las orgánicas cuanto las mentales.
El hombre, como ha dicho el célebre etólogo holandés Nico Tinbergen, que compartió con Lorenz y Frisch el premio Nobel de Medicina en la década de 1970, en 1973, ha manifestado que el hombre es un asesino desorganizado. Yo pienso lo mismo, además estoy convencido, como creía Buffon, el célebre naturalista, que el hombre no muere, se mata. La mitad de la destrucción que hay en el mundo es autodestrucción. Yo me convencí de ello cuando hace ya muchos años leí el libro de Karl Menninger, Man Against Himself, el hombre contra sí mismo. Hay una excelente traducción de Felipe Jiménez de Azúa, publicada por la editorial Losada de Buenos Aires. Pasando a otro punto, el autor, Carlos Bejarano, dedica muchas páginas al deslinde del concepto de crónica, ¿no? Es un concepto escurridizo y que se resiste a ser definido con propiedad. En la página 87, Bejarano dice: la crónica es la historia detrás de la noticia. Esta es una buena definición, no digo que sea la definición, pero es una definición interesante. Y cuando la leí, se me vino inmediatamente a las mientes una creación léxica de don Miguel de Unamuno. El vocablo intrahistoria es creación de Unamuno. Es un vocablo que ha sido admitido por la Academia y figura en el lexicón oficial. Y ahí dice que la intrahistoria es la vida tradicional que sirve de fondo permanente a la historia visible y cambiante. Esta vida tradicional que sirve de fondo permanente a la historia visible y cambiante es esa vida que está detrás de la noticia. Me paso este dato a Bejarano porque creo que en la siguiente edición de su libro haría bien en agregar, ¿no?, que eso se llama intrahistoria. La crónica es intrahistoria. Esa es una bonita definición también, ¿eh? Una definición válida. Y a propósito de la crónica, me ha sorprendido que Carlos Bejarano, que es una persona enterada y culta, no haya citado a 3 de los mejores cronistas que hemos tenido en el siglo XX. César Vallejo, José Carlos Mariátegui y Abraham Valdelomar. Hay una excelente edición de las crónicas, artículos y crónicas de César Vallejo, que en este caso debió ser así de rigor citar, ¿no? Esta es la edición de las crónicas y de los artículos de César Vallejo, ¿no? Una compilación de don Jorge Puccinelli, muy buena, un libro de más de 800 páginas, pero que hay que leer, absolutamente necesaria la lectura de este libro. No sé por qué no lo ha citado, no creo que lo desconozca, ¿no? Tal vez ha sido un descuido, una falta, pues, ¿no? Pero Vallejo ha sido un gran cronista. Ah, no, pero por supuesto. Y Mariátegui igual. Vean, tampoco me explico cómo Bejarano ha dejado de citar 2 libros esenciales que se han escrito sobre el Mariátegui cronista. Y son 2 libros de Winston Orrillo. El primero se titula Biografía y Biología de Juan Chroniqueur, este libro. Y el segundo, Mariátegui Juvenil, el cronista. Mariátegui Juvenil, el cronista. Estos son 2 libros fundamentales para apreciar la dimensión cronística de estos autores. Ah, no, por supuesto. Y hay toda una disciplina que es la cronística. Si ustedes se molestan en revisar mi ensayo sobre los sustantivos con el sufijo ística en nuestro idioma,
verán que ahí está incluido el nombre cronística, ¿no? Hay ya toda una rama, ¿no?, que se titula la cronística. Entonces también me sorprende pues que no haya mencionado esto. Y luego, ¿cómo no mencionó pues a Valdelomar cronista, ¿no? Acá tengo una de las ediciones de las obras completas de Valdelomar, que esta es la más completa, ¿no? Aunque, claro, no tiene los dibujos, que sí tiene la edición que hizo Willy Pinto Gamboa, y que no tiene la segunda que hizo Ismael Pinto, un reordenamiento de textos, la edición de Ismael Pinto Vargas, que la publicó Edubanco en 2 tomos, y esto lo ha publicado Petro Perú en 4 tomos. Yo he traído acá los 2 primeros tomos, que son estos son los 2 primeros tomos de las obras completas de Valdelomar. Estos son los 2 primeros tomos. Bueno, y aquí, vean, en el primer tomo están las crónicas 1909-1910 y las narraciones históricas. Y crónicas y narraciones históricas. Luego, Crónica de Roma. Y luego en el segundo tomo están las crónicas frágiles. Hay una cantidad de crónicas de Valdelomar, muy buenas. Entonces, no me sorprende, sinceramente, ¿no? ¿Por qué el señor Bejarano no ha citado las crónicas de Valdelomar, y tampoco ha citado las crónicas de Vallejo, y tampoco las crónicas de Mariátegui, ¿no? 3 grandes cronistas del siglo XX. Este libro de Bejarano es un libro para uso de estudiantes de periodismo y para uso universitario. Si él no les dice que estos 3 señores importantes han hecho crónicas, le advierto que no se van a enterar los alumnos. Yo espero que en una segunda edición sean incluidos estos cronistas. Cronistas todos, los 3 son de primera, ¿no? Pero me sorprende pues que no hayan sido incluidos. Vamos a hacer acá un segundo corte y ya volveremos. Estamos analizando y criticando, con todo respeto y fundamento, el libro de Carlos Bejarano, Redacción Periodística. Tampoco me explico que Bejarano no haya tenido en cuenta que estamos viviendo o sufriendo una videocracia, un gobierno de la imagen. Esta es una videocracia, no es una lectocracia, que sería el gobierno o el prevalecimiento de la lectura. Esta no es una lectocracia, esta es una videocracia. Entonces hoy rige el ver, pero no rige el leer. Hay que tener muy en cuenta eso. Bejarano dice y repite que un buen periodista debe leer y que no puede dejar de leer. Estoy completamente de acuerdo con él, y no solamente un buen periodista, cualquier persona que se precie de culta puede decir lo mismo. Ocurre, sin embargo, que hoy, en esta videocracia, como no podía ser de otra manera, no se favorece la lectura, sino que se desfavorece la lectura. Entonces la lectura para los más de los habitantes se ha convertido en una actividad esotérica y sotánica, oculta, misteriosa y secreta, casi clandestina. Pero no solo eso, ¿no?, sino esto otro. Carlos Bejarano no nos dice en ningún momento cuántas horas diarias hay que leer. Tampoco se refiere al distingo que establecía el filósofo español don José Ortega y Gasset entre la lectura horizontal, que es un deslizarse, un patinar sobre las palabras, es la lectura superficial, y la lectura vertical, que es un fértil buceo sin escafandra, decía Ortega. Este es un distingo muy importante. Yo me he ocupado de este distingo y de muchas otras cosas en un ensayo que tengo precisamente acerca de la lectura, ¿no? Ahora,
me limitaré pues a decir que el número mínimo de horas que uno debe leer es 4 horas. El día tiene 24 horas. Lo mínimo que uno puede dedicar a la lectura son 4 horas. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos estudiantes de periodismo, cuántos universitarios leen 4 horas diarias? Ninguno. Pues no leen 4 horas ni al mes. Yo creo que Bejarano estará de acuerdo conmigo que por lo menos hay que leer 4 horas diarias. También para beneficio de tantos jóvenes serios, motivados, que quieren hacer las cosas bien, me parece que el autor debió mencionar el Instituto del Libro y la Lectura que dirige Danilo Sánchez Lijón, que es quizá la persona más autorizada que hay en el Perú para hablar de la lectura. Entonces, los estudiantes deberán ir, ¿no? y conversar pues con Danilo y recibir pues unas cuantas lecciones sobre la lectura, ¿no? Porque es todo un instituto dedicado solamente a eso, al libro y a la lectura. Tal vez pues ni conocen que hay un instituto así, ¿no? Pero existe. Y lo dirige, repito, una persona muy productiva además, ¿eh? Que es Danilo Sánchez Lijón. En mi conversación, ustedes recordarán, en mi conversación con el sociólogo Guillermo Nugent, yo mencioné la biografía que ha escrito Sánchez Lijón de José Antonio Encinas, ¿no? Es una biografía llena de datos, con testimonio de la familia, con ilustraciones, con fotografías, todo muy interesante. Y Nugent no conocía esa biografía porque la figura de Encinas pues era ya muy poco conocida. Pero no, hay esta biografía escrita por Sánchez Lijón acerca de un valor en la educación nacional que es Encinas, ¿no? José Antonio Encinas y Franco. En la página 220, Carlos Bejarano declara lo siguiente: capacitarse, estudiar, formarse, actualizarse, palabras que deben ser como el Padre Nuestro para los periodistas. Completamente de acuerdo con Bejarano. Sin embargo, periodistas así, capacitados, ¿no? Estudiosos, formados, actualizados, hay muy pocos, ¿no? Casi no los hay. Y debiera haberlos, ¿no? Creo que será difícil que los haya en una videocracia. Sería posible en una lectocracia, ¿no? Pero en una videocracia y en una sociedad informática y en esta era digital que promueve con verdadero fervor 4 ismos que nunca fueron promovidos de esa manera anteriormente. Ya ustedes saben, ¿no? Porque me he referido en otras ocasiones, pero lo voy a repetir, ¿no? Los ismos que promueve la sociedad informática son el inmediatismo, ¿no? El fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Como ahora todo se delega y lo hacen las máquinas, entonces el ser humano está lleno de prótesis, lleno de adiciones, lleno de extensiones, como dice McLuhan. Si usted ahora a un ser humano le quita todas las prótesis, enloquece ese ser humano. Porque todas son prótesis, ¿no? Comenzando por el teléfono celular y el mouse de la computadora y 20 cosas más, ¿no? Los audífonos, en fin, está lleno de prótesis. Y en esa medida es adicto. Y en esa medida es completamente dependiente. Completamente dependiente. Entonces a un ser humano así va a ser muy difícil rescatarlo, ¿no? Porque es ir contracorriente de época. Yo he manifestado esto que ahora, así como quien dice abuela pluma, les estoy exponiendo. Yo he manifestado esto delante de distinguidos invitados que he tenido aquí en este programa, ¿no? Y salvo uno o dos,
los otros se muestran reticentes a admitir esta cruda realidad. Ellos quieren creer y creen que todavía hay buenas posibilidades de rescate para esto que será pues quizá un obstáculo temporal, un detenimiento bueno, que no va a durar siempre y que es un hoyo que vamos a terminar saliendo de él, ¿no? Y vamos a superar todo. Yo creo que está bien, que todas esas son buenas intenciones, pero no hay que confundir pues un wishful thinking con la realidad, ¿no? Entonces, un wishful thinking es lo que yo hubiera querido que sea o lo que me he imaginado que debiera ser, pero no lo que es. Y lo que es lo que yo he manifestado, ¿no? Entonces, en esos términos, y con la situación que yo, no solamente en el Perú, porque la sociedad informática y la era digital pues compromete a todo el mundo, ¿no? Tiene una serie de ventajas y también tiene clarísimas desventajas. Entonces creo que es erróneo ponderar solamente, digamos, el lado bueno, que lo tiene esta sociedad informática, y desconocer, ignorar, como para usar un latinismo, negligir los aspectos negativos, que los tiene, y en importante cantidad, ¿no? Bueno, hay una serie de otras cosas más que yo dejo esta vez en el tintero, porque son cosas menores, ¿no? Son cosas menores, y seguramente en las que ya habrá reparado el autor, que es un autor acucioso y serio. Me refiero a ciertos descuidos, a ciertas faltas, por ejemplo, el famoso James George Frazer, ¿no? El autor de La Rama Dorada, ¿no? Aparece con S, ¿no? Pero Frazer no es con S, pues, ¿no? Pero así aparece. Y están citando la edición que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Pero si ustedes ven la edición del Fondo de Cultura, bueno, ahí no está pues con S. Entonces, esas cosas pues que hay que corregir, ¿no? No hay tantos deslices, ¿no? Pero los hay. Y como yo espero que esto se modifique, entonces por eso me permito sugerir esto. Después también, y esto sí es algo, digamos, que concierne directamente al autor, el autor abusa, porque esa es la palabra, abusa del término aquí. Entonces, cuando se ocupa, por ejemplo, de la columna, ¿no? Comienza a hablar de la columna periodística, y dice, aquí tal cosa, y aquí tal otra, ¿no? Hay 20 maneras de variar el discurso, ¿no? Pero yo he acá subrayado, no voy a cansar a la teleaudiencia mencionando las páginas y todo, y el número de veces que se repite, ¿no? Aquí, pero con todo respeto me parece que es un número excesivo de veces, y hay un detrimento de otras expresiones que dicen lo mismo, pero que dan variedad, ¿no? Y movimiento, digamos, al texto. Pero aquí, es monocorde, repetitivo, ¿no? De modo que eso es todo lo que tenía que decir. Me están indicando que debemos hacer una última detención en el camino y ya regresaremos. Aquí tengo entre manos un correo electrónico que se refiere a una afirmación mía en relación con lo que la Iglesia Católica considera inaceptable, una lista, ¿no? de pecados de carácter sexual, en que la Iglesia llama ofensas a la castidad. La primera ofensa a la castidad, según la Iglesia, es la lujuria. Y luego pues siguen una serie de otras ofensas, ¿no? La masturbación, etcétera, ¿no? Y yo había manifestado que estas son creencias y que no hay que confundir las creencias con las ideas, ¿no? Me escribe un televidente y me dice que esas que yo llamo creencias tienen un sustento filosófico tomista, aristotélico tomista, que se basa en el hecho de que todo acto tiene un fin. En este caso, pues, la cópula heterosexual tiene un fin reproductivo. O sea, hay una teleología
en la cópula heterosexual, lo cual es absolutamente cierto, y yo siempre lo he dicho. La Iglesia siempre insistió en reducir el ámbito de lo sexual a lo reproductivo. En ese sentido, el propósito, pues, de una cópula heterosexual, ¿no?, es de carácter productivo, evidentemente. Entonces siempre desconoció la dimensión erótica del ser humano. Me considero que esa dimensión era inaceptable porque era la misma lujuria y era, pues, moralmente torpe y desordenada, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo los estudiosos no se ocupan, ¿no?, de dilucidar el punto, porque el punto ha sido ya convenientemente dilucidado hace muchísimo tiempo. Otra cosa es que la Iglesia insista en su catecismo, en esta lista de lo que ella llama ofensas a la castidad, ¿no? Pero vean, los católicos, que lo sean verdaderamente, deben ceñirse, pues, a lo que establece y manda el catecismo. Pero los acatólicos no tenemos por qué. En este caso, desde un punto de vista científico, la posición de la Iglesia es insostenible, ¿no? Porque, repito, insisto, ignora una dimensión profundamente humana y exclusivamente humana. Aun cuando Rémy de Gourmont, en su Física del Amor, decía que eso no es tan cierto. Y entonces ponía el ejemplo del pato. Decía, ¿han visto ustedes la lujuria del pato? Porque el pato, en materia sexual, decía Gourmont, no solamente hace de todo, sino que todo lo que hace le parece bien, ¿no? Es un vicioso, es un lujurioso, de polenda. Eso decía Gourmont, ¿no? Y luego hablaba, ¿no?, de que la naturaleza ha sido, pues, muy injusta con el toro, por ejemplo, y también con el león, porque uno ve, pues, al león, el rey de la selva. Entonces uno se imagina, decía Gourmont, pues, que la cópula del león con la leona será, pues, una cópula larga y sumamente placentera y con una serie de orgasmos y la repetición y más placer. Y la verdad, dice Gourmont, cuando uno ve copular, pues, al león con la leona, bueno, el león no es sino, pues, entrar y salir, ¿no? Y así, pues, tiene una eyaculación violenta. Y entonces es muy delusivo. Y lo mismo decía Gourmont con respecto al toro, ¿no? El toro, pues, tremendo animal, lleno de ímpetu, ¿no?, y de vitalidad. Entonces uno también se imagina, pues, uff, la cópula del toro debe ser, pues, así, ¿no? Lo máximo. Tampoco la cópula del toro entra y sale, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces él se reía mucho de esto y decía, pero todos estos animales no son tremendamente eróticos, son lujurosos. Ustedes han visto, decía, copular al cuervo, por ejemplo. El cuervo, yo lo he visto, tengo el testimonio fehaciente de ello, copula 14 veces seguidas, ¿no? Y cada vez con mayor placer y gozo. Decía, no es, increíble el cuervo. Y ponía una serie de otros ejemplos, ¿no? Pero, suponiendo, pues, que los animales tengan esta dimensión erótica, o sea, esta dimensión al margen de la programación genética que les impone, digamos, su mismo carácter no humano, ¿no? Y aún admitiendo eso, pues es muy limitado este ámbito, ¿no? Pero en el caso del ser humano hay toda una tradición, ¿no?, que nos viene de tiempos remotos, ¿no? Imagínense ustedes nomás, de realce del erotismo, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, cuántos siglos tiene esa obra famosa en todo el mundo, que es el Kama Sutra, ¿no?, que es una composición de Vajrayana y que se produjo aproximadamente en el siglo III o en el IV de nuestra era, o sea, hace siglos, ¿no? El Ananga Ranga, ¿no?, otra obra, pues, es sumamente famosa. Y, en fin, hay una serie de otras obras donde están, pues, todas las posiciones, están todas las formas de exaltación del placer, ¿no? Cosa, repito, que la Iglesia ha rechazado sistemáticamente y siempre. Yo recuerdo que Stekel veía en ese rechazo una cierta lógica. Decía, la persona que
tiene y goza vivamente del placer sexual, está en otro mundo, ¿no? Entonces, en ese momento, se cree que es la divinidad, se cree Dios, ¿no? Porque se siente transportado, es un vuelo extático, ¿no? Es algo increíble. Entonces, en esa medida, decía Steckel, sale de las prohibiciones y de las amarras y de las limitaciones que le impone la dogmática católica. Por eso la Iglesia siempre ha recelado del placer sexual. El placer sexual, la persona que se procura el placer sexual y que lo tiene y que insiste y que repite, etcétera, está al margen de la ley de Dios. Y eso nunca lo voy a permitir la Iglesia, porque la Iglesia ha dependido siempre, y hay una lógica en eso, ¿no es cierto?, del concepto de pecado, ¿no? Es un concepto que tomó el derecho civil romano, no es un concepto cristiano. Pero es una falta, hay pecados veniales, hay pecados graves, hay pecados gravísimos que no serán perdonados ni en esta vida ni en la otra, como por ejemplo el pecado contra el Espíritu Santo. Ese pecado no se perdona nunca, ni aquí ni en el más allá, ¿no? Entonces siempre ha recelado del orgasmo, ¿no? Y creo que cuando los franceses dicen que el orgasmo es una muertecita, dicen bien, ¿no? Es una especie de fundición, uno se derrite así. Esto lo hablaba y lo comentaba, y además poéticamente lo ha dicho Pablo Neruda. Si ustedes conocen la poesía de Pablo Neruda, él tiene un poema, ¿no?, dedicado al orgasmo. Y entonces dice que es una gota de cera o meteoro que se derrite, una cosa así, ¿no? Ya cósmica, sideral. Imagínense ustedes, pues la competencia, digamos, que le hace eso a la divinidad, no lo va a permitir pues una institución tradicional como la Iglesia Católica. Entonces, claro, sus canonistas y los santos padres y todos los versados en las leyes divinas han prohibido y van a seguir prohibiendo el placer per se, porque en esa medida los que tienen el placer y que lo repiten y gozan y quieren seguir gozando, salen, aunque sea momentáneamente y a veces no tan momentáneamente, ¿no?, de las prescripciones y de los límites que le impone la Iglesia Católica. Bueno, yo me veo obligado a exponer estas consideraciones y otras muchas que tengo que callar porque el tiempo apremia, pero creo que ya no son puntos que resulten para las personas enteradas y conscientes opinables. Ya esto en medios culturalmente desenvueltos y progresivos ya no se discute. Que los teólogos discutan o que los canonistas digan y establezcan y que el Código de Derecho Canónico prohíba, esa es otra cosa. Pero la gente ya, ahora, la gente culta, ¿no?, está en otra. Entonces, no paramientes en lo que se le ocurrió pues a San Agustín o en lo que dijo San Buenaventura. Muller ite es caro. Esa es una de esas Buenaventuras, no es decir la mujer, es decir la carne. Entonces, la carne, imagínense, para la doctrina católica, pues es todo lo perverso y todo lo, ¿no?, lo lujurioso, ¿no?, y lo endiablado, ¿no? Entonces es inadmisible, pero ahora pues tomar en serio, ahora, a San Buenaventura o a San Agustín cuando habla de lo sexual, o a San Juan Crisóstomo, si no me equivoco, es otro, y en fin, muchos otros grandes sexólogos de la antigüedad, sería pues completamente despropositado, ¿no? Entonces, si yo me ocupé de paso al contestar en un correo eso, fue porque siempre me lo preguntan, ¿no? Pero repito, en los círculos serios, los círculos ya que tienen una educación mucho más elevada y desenvuelta, esto ya no se discute, y creo que con razón, ¿no? Porque las creencias no se discuten, y esas son creencias, no son ideas. Ese es un distingo de la Escuela de Madrid, cuando la capitaneaba don José Ortega y Gasset, ¿no?, que hasta ahora rige. Y para mí rige completamente. Bien, me indican que el tiempo se ha vencido y será pues hasta el programa siguiente.